a iniciar entonces nuestra sesión y vamos a compartir pantalla. Buenas noches, ¿cómo está David? Listo. Bien, tenemos programado para el día de hoy la revisión de los resultados de la práctica, ¿cierto? Me gustaría saber cómo les fue, o sea, ¿qué piensan ustedes de la práctica? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo accesible? ¿Qué les pareció más difícil? En fin. Poco tiempo, dice Kimberly. Bueno, está bien, es una opinión. ¿Alguien más? Bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a esa velocidad accesible. Sí, yo creo que sí estaba accesible. Sí, a ver, podemos comentarles entonces en general que el 75% ha aprobado, ¿no es cierto? El examen, digo, la práctica. Hay un 19, ¿está bien? No hubo 20, pero sí hay 19, ¿de acuerdo? Y la nota más baja es 9.5, ¿ya? Entonces, en general, bueno, no tengo el promedio a la mano, lamentablemente, pero debemos tener un promedio de entre 13 y 14, más o menos, ¿sí? Debe ser ese rango. Hay por ahí varios 18, ¿sí? Sí, hay varios 18, a ver cuántos tengo, 1, 2, 3, 4, 5 a 18, ¿bien? Bueno, de todas maneras vamos a resolver la prueba para que no haya la menor duda, sobre todo no nos olvidemos que esto forma parte de la evaluación final, es decir, nosotros tenemos el examen final con todas estas características. La razón es muy simple, la evaluación final sustancialmente ingresa a partir de la semana 9, ¿no? Y todo lo que es diseño flexo-compresión, hasta lo último que hemos visto, pues ha sido evaluado en la práctica, y esto es, digamos, un buen porcentaje de lo que significaría el examen final. Adicionalmente a ello, que le vamos a agregar el diseño por corte que estamos comenzando, tanto en vigas como en columnas, ¿cierto? Y ahí termina ya el ciclo. Estamos entonces que gran parte de la evaluación del examen final va a ser sobre flexo-compresión. Así que no solamente esperamos que haya inquietudes, sino que no nos dejemos, digamos, vencer por alguna duda, ¿de acuerdo? Así que vamos a resolver la práctica y en ese proceso yo les pido por favor que una vez que terminemos la explicación, ustedes me pregunten todo lo necesario para que, repito, no hayan dudas en el examen final. No se olviden, y vuelvo a reiterar, esto forma parte de la evaluación del examen final, y si no les ha ido tan bien ahora, la pregunta que deben hacerse es, ¿qué cosa es lo que debo reforzar para que me vaya bien en el examen? Esto que hemos recibido, o sea, en esta práctica, representa no menos del 50% de la evaluación final. ¿Está bien? No menos del 50%. Entonces, si usted quiere salir bien en el examen final, no ha salido bien en la práctica, entonces habrá que hacer exactamente, hay que hacer una retroalimentación y cada uno verá dónde se equivocó, y si es que tiene alguna inquietud o duda, por favor, pregunte, que es la oportunidad que tenemos para revisar, ¿ya? A partir de aquí ya no la podremos revisar, tenemos que seguir continuando con nuestros temas, nos quedan solo 3 semanas, y lo abocaremos al diseño por corte en vigas y columnas, y probablemente la última semana los apoyemos digamos, en la tarea, pero más nada, ¿ya? Más no podríamos. Listo. Así que atentos, por favor, y vamos a resolver la prueba. ¿Listo? Bien. La evaluación es la que le correspondió a ustedes para el 673, y teníamos una parte de 2 preguntas de teoría, ¿de acuerdo? Y, bueno, 2 netamente numéricas. Vamos a revisarlas entonces. Bien, con respecto a la parte teórica, vamos a puntualizar qué es lo que estábamos pidiendo, ¿no es cierto? Cuando decíamos que la pregunta muy concreta era en el examen, y lo puedo leer aquí, dice, describa y sustente por qué, ¿no?
no es cómo se aplica el análisis de segundo orden. Muchos me han explicado cómo se realiza, con qué parámetros, ¿no? Todos me han explicado el cómo. Pero lo que dice aquí, y la pregunta es muy clara, dice, describe y sustente por qué se realiza el análisis de segundo orden en el diseño de plexo compresión, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a circunscribir a ello. ¿Por qué aparte de los gráficos, por qué se pone el análisis de segundo orden? Porque debemos considerar la deformación de la columna. Eso, la deformación de la columna. ¿Y por qué eso afecta? Porque naturalmente pertenece a un pórtico no arriostrado, el análisis de segundo orden. Entonces, se toma en cuenta porque existe la deformación de la columna. ¿Está bien? Existe la deformación de la columna. ¿Y cómo afecta? Pues afecta ya que la columna pertenece a un pórtico no arriostrado, entonces eso incrementa la deformación, ¿de acuerdo? La deformación original la incrementa mucho más. ¿Con qué elementos aplicamos ese análisis de segundo orden? Con el delta DNS y el delta DS, como lo hemos visto, eso representa ya no en el MU, sino un MDC. Eso representa 3 puntos de 4 en la primera parte. La segunda pregunta, o sea, la parte B, pregunta 1, parte B, nos dice la pregunta, a ver, dice, explique y grafique el efecto P delta. Estaba muy relacionado con, naturalmente, la primera pregunta, no podía ser de otra manera. Y pues el hecho es que consiste en considerar el efecto P delta, es el hecho de considerar la deformación interna de la columna esbelta. Ya de por sí era una columna esbelta, y a eso le agregamos la deformación interna. ¿Está bien? La deformación interna. Eso representa entonces, lógicamente, ya el efecto P delta. Esto correspondía a un punto. Ahí tienen ustedes los 3 puntos, más el punto de la parte B, hacen los 4 puntos de la pregunta teórica. ¿Listo? Muy bien. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. En el caso de la segunda, a ver, creo que tenemos una consulta. Un ratito. Podría repetir que no leí bien, permítame un segundo. Lo del P delta, claro que sí, no hay problema. Aquí. Cuando hablamos y nos dice explique y grafique el efecto P delta. ¿Qué cosa es el efecto P delta? Consiste en considerar la deformación interna, eso es, de una columna esbelta. Es decir, el efecto P delta, el delta, ¿no es cierto?, es que esto incrementa el momento. Ya la excentricidad aumentaba, siendo una columna esbelta, ¿cierto? La excentricidad indica que es una columna esbelta. En ese sentido, ahí no se considera la deformación interna, ¿ya? Una vez que se considera la deformación interna, estamos pasando al efecto P delta, es decir, el efecto de la carga, ¿no es cierto?, añadido con el delta adicional de la deformación, aumenta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del efecto P delta, hablamos del efecto de considerar la deformación interna en una columna esbelta. Eso es. Muy bien. En el caso de la pregunta número 2, nos decía que teníamos 10 varillas, ¿de acuerdo? 10 varillas. Y me hicieron la pregunta y les dije que había que distribuirlas, ¿no es cierto?, de tal manera que sean homogéneas. Sin embargo, iban a haber 2 varillas que iban a sobrar. ¿Estamos? 2 varillas que iban a sobrar, porque no era múltiplo de 8, ¿cierto? No era múltiplo de 4, perdón, ¿no? Iban a sobrar 2 varillas. Entonces, esas 2 varillas, pues naturalmente deberían considerarse en la dirección más favorable. ¿Está bien? Es decir, entonces íbamos a considerar, primero repartimos todas las 8 varillas y me sobran 2, entonces en la dirección del análisis, ¿de acuerdo? En la dirección del análisis. Por lo tanto, tendríamos 4, ¿no es cierto? 4 en la primera línea, 2 en la parte central y 4 en la dirección, digamos, final, ¿no? Entonces tendríamos 4 varillas, repito, en la primera línea, 2 varillas en la parte central y 4 varillas en la línea final.
Aquí una consideración que estoy reconociendo que está sucediendo en los ejercicios. Hay algunos alumnos, ¿no es cierto? Hay algunos alumnos que no sé si estarán presentes, lo más probable es que no estén presentes. Eso es bueno, ni modo, ya tengo que hacer la aclaración. Yo no creo que sean ustedes, pero no están considerando, ¿no es cierto?, el valor del área de una pulgada. El área de una pulgada, ¿no es cierto? Una pulgada dijimos que era 5.10. 5.10 centímetros cuadrados, ¿cierto? Pero estaba observando que muchos alumnos que probablemente no estén presentes en clase, que esos son los que están tomando eso en cuenta, porque en los cuadros que hemos trabajado, vamos a verlo en un momentito, usamos 5.10, pero he visto que le están colocando 5.48, no sé, 14,8, no lo recuerdo bien, pero parece que estuvieran hallando el área vía el área geométrica, o sea, pi por el radio al cuadrado, cosa que no es posible. Es decir, ¿por qué no es posible hallarlo así? Porque la barra de acero es una barra estriada, o sea que no tiene una sección constante. Entonces se saca un promedio, es decir, se saca un valor nominal, que es lo que da las plantillas, o sea, de las empresas. Entonces nosotros estamos usando un valor estandarizado, 5.10, ¿de acuerdo? No es otro valor, 5.10. Y ese valor ya lo hemos nosotros trabajado en las primeras sesiones. Por eso a mí me preocupa que a estas alturas todavía se siga trabajando de esta manera. Además, para que vean que esto no es una cuestión que se me ocurra, lo hemos trabajado aquí, fíjense, se lo voy a mostrar, ¿cierto? Aquí está. Un segundito, ya lo tenemos por aquí. Aquí está. Aquí está, miren, ¿ve? Este es el área, entonces tenemos 1 punto, a ver, aquí está, para ponerlo un poquito más grande, para que se vea, aquí está, el de 1 pulgada, que es el número 8, este de aquí, el número 8, ¿cierto? Voy a marcarlo, para que nadie se dé. Aquí está, el de 8 es 1 pulgada, ¿no es cierto? Y el área es 5.10, señores. 5.10, yo no me estoy inventando esto es una tabla, ¿sí? Una tabla de varillas de acero. ¿Y por qué digo que no puede hallarse por geometría? Porque en realidad tiene corrugaciones, ¿me entiende? Entonces la pregunta que nos haríamos, ¿es el diámetro interior? ¿Es el diámetro exterior? ¿Qué diámetro es el que utiliza? No podemos usarlo así, tenemos que utilizar la característica del acero que hemos empleado desde las primeras sesiones. Esto, recuerdo que ha sido la primera semana, entonces le dije, esta tablita la tienen que tener ustedes a la mano, ¿de acuerdo? Por lo menos esto lo tienen que tener a la mano, ¿no? Esta tablita de acá arriba sirve para hacer metrados, pero bueno, no es el curso, ¿no? Pero esto nos sirve para hacer el metrado, ¿ya? Entonces, por favor, no podemos seguir colocando eso porque ya en un examen se va a ver penalizado de otra manera. Es decir, el resultado ya va a ser simplemente erróneo, totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tengámoslo presente, ¿ya? Entonces, repito, aquí hay varios alumnos que me han colocado unas medidas que no tienen nada que ver con lo que hemos trabajado ya, ¿ya? Así que tenerlo en cuenta. Eso por un lado. Por el otro lado había que calcular, claro, el peralte efectivo y, bueno, el de prima primero, ¿no? 4 más 0.95 más el radio de la varilla principal, eso me da 6.22, y entonces eso me permite ir verificando las distancias a las cuales se encuentran los ejes, y ya tenemos ahí varias características. El primero es que vamos a determinar el valor de C sub B, ¿cierto? Que es el punto balanceado. Claro, necesitamos el P sub 0, el punto 1, el punto 2, 214, T sub N. He visto que otros alumnos también me han hecho el diagrama de interacción interno, o sea, el de diseño. Y nadie les ha pedido eso. Es más, en el texto dice claramente el diagrama de interacción nominal, ¿de acuerdo? Nominal, no me pide el de diseño, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí estamos leyendo un poquito mal, ¿no? Porque se trata de ser específicos con lo que me preguntan. Si me preguntan el nominal, bueno, calcularemos el nominal, ¿de acuerdo? Entonces, no hay necesidad, ¿cierto? No hay necesidad de emplear esa característica, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a borrar esto un segundito. Y ahí tenemos entonces lo que necesitamos. Para nosotros, entonces,
P sub 0, el T sub n, ¿cierto? Y en el caso de la combinación, ¿no es cierto?, el P nominal y el M, perdón, el P balanceado y el M balanceado, 402,57, 125, 25 toneladas y toneladas por metro, ¿no? Ese es el punto número 3, el balanceado. Punto número 1, compresión pura. Número 2, tracción pura, balanceado. Y ahora se les pedía entonces para los alumnos que terminaban en N par su último dígito, ¿cierto?, considerar el punto que falla por compresión. Y ese punto que falla por compresión, lo habíamos estudiado en clase, eso está por encima de esta curvatura. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si encontramos un valor de C sub B, ¿no es cierto?, de 37.51, para quienes querían hallar el valor de la falla por compresión, tendrían que encontrar un C, no un C sub B, ¿ah? No le he calificado eso, pero muchos me han puesto C sub B. No, balanceado es único, el 3. El 4 sería simplemente C sub 4, que debería ser, ¿qué cosa? Mayor que 37.51, por ejemplo, 40, 45, 50, cualquiera de esos valores. ¿Para qué cosa? Para hallar la falla en compresión. Solo aquellos alumnos cuyo último dígito terminaba en 0 o cifra par. ¿Estamos? Para aquellos alumnos, ¿no es cierto? Para aquellos alumnos cuyo dígito M era impar, ¿no es cierto?, les pedimos que trabajaran una falla por tensión. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una falla por tensión, yo necesito incrementar, ¿no es cierto?, el valor de la falla por tensión, y eso significa usar un C sub 5, por cierto, un C sub 5 que tendría que ser menor que 37,53, o sea, 30, 25, 20, por ejemplo, y encontramos entonces el punto número 5, que es la falla por tensión, ¿ya? Entonces, si no lo entendieron así, es porque no hemos estado atentos en clase, hemos trabajado el punto 4 y el punto 5 para resolver digamos, un diagrama de interacción nominal completo, ¿no es cierto? Eso significa entonces que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, reconocer y combinar la teoría con las consideraciones de los ejercicios prácticos. Muy bien, esos son los resultados, por cierto, y ahí están asignados los puntajes, ¿de acuerdo? Los puntajes van entonces los 3 puntos básicos, un punto por cada respuesta. Tengo entonces en el punto 1 un punto, el punto 2 un punto, en el punto 3 hay 2 respuestas y claro, es más laborioso, son 2 puntos. El C sub B, ¿no es cierto? El C sub B también es un punto de referencia para hallar el 4 o el 5, ¿no es cierto? Por eso tienen punto. Y me queda el gráfico con el punto que falta, ¿no? El 4 o el 5 que valen punto. Ahí tienen ustedes los 6 puntos con los cuales hemos sido evaluados para el puntaje de la pregunta número 2. Muy bien, no sé si tenemos alguna inquietud. ¿Preguntas, señores? ¿No hay preguntas? A ver, tenemos una pregunta. Todo claro. Ajá, yo se dice todo claro. ¿Listo? Muy bien. Si ya todo está claro, entonces pasamos a la pregunta número 3. En el caso de la pregunta número 3 era bastante sencilla, creo yo, todos lo aprovecharon muy bien, ¿no es cierto? Creo que sí. Creo que por ahí 1 o 2 alumnos un poquito despistados, o es que no han asistido a clase o no repasaron lo suficiente, que tenemos el problema de las unidades, ¿no? O sea, el desplazamiento entre el piso es 0,85 centímetros y la altura entre el piso es 3 metros, y eso pues hace que el valor se dispare, ¿no? Haga cualquier cosa, ¿ya? Bueno, aquí simplemente el valor de n, perdón, el valor de la carga era 5n, no es producto, sino es un dígito más, ¿cierto? Entonces hice una pequeña tablita aquí para organizarlo, ¿no? Desde 0 hasta 9, la carga ha ido variando, ¿no es cierto?, de 50 a 59, y el valor de de Q, lo hemos calculado de modo independiente, ¿cierto? Para que lo visualicen en forma grupal, lo podemos presentar en pantalla, pero no vale la pena. Así en este cuadro lo sacamos muy rápido. Y de hecho también el valor del delta DS, que es el siguiente dato que nos pedían, que estaba correlacionado, ¿no? Y la parte final ya esto representaba identificar la respuesta, ¿no? Aquí parece que, bueno, sigo insistiendo, no leen la pregunta, ¿de acuerdo? No leen la pregunta y responden cualquier otra cosa. Mírenme,
Lo que se preguntaba era, ¿la columna de la parte A pertenece a un pórtico ariostrado? Perdón, ¿pertenece a un pórtico no ariostrado? La respuesta era sí o no, verdadero, falso. Y luego uno justifica la respuesta. ¿Está bien? Sin embargo, aquí me dijeron de todo, ¿no? Me dijeron de todo, ¿ya? Bueno, hay que siempre leer bien la pregunta, por favor. Aquí, repito, aquí la columna dice, la columna de la parte A pertenece a un pórtico no arrastrado, ¿verdadero o falso? ¿No? Sí o no. Y vamos a justificar la respuesta. Entonces, lógicamente, la respuesta, si nos ceñimos estrictamente a lo que se pregunta, es falso. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? La columna pertenece a un pórtico arrastrado, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores de Q son menores de 0.06, ¿no? Eso era el contexto, pero es falsa la respuesta, ¿no? La falsa lo que se afirma. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la distribución de puntaje también, son 4 puntos, le hemos dado el mayor valor al valor de Q, 2 puntos, el valor de S, 1 punto, y el valor de la parte B, 1 punto. Ahí tienen ustedes 4 puntos asignados para la pregunta número 3. No sé si hay inquietudes, no creo, pero de todas maneras, si alguien tiene alguna duda, por favor, este es el momento de preguntar. Muy bien, me parece que todo claro. Ya, entonces, si todo está claro, la verdad que me preocupa que no, han salido bien, el 75%, pero a mí me hubiera gustado que no hubiera ningún desaprobado, ¿no? Eso, y que las notas hubieran alcanzado un poquito más de ponderado. Pero bien, de todas maneras, si no hay dudas, entonces el problema es numérico, o el problema está en el último ejercicio, ¿no es cierto? Que lo vamos a revisar, no hay problema, lo vamos a revisar al detalle, ¿ya? Muy bien, entonces si no hay preguntas, pasemos a la última pregunta, ¿no es cierto? La última pregunta, bien, lo vamos a desarrollar en su forma digamos, en su matriz, ¿no? Pero quiero mostrarles lo siguiente, ¿ya? Quiero mostrarles lo siguiente. En este caso, aquí he tomado un pantallazo de lo que vamos a resolver, pero aquí hay un detalle nada más, que la distribución de puntaje, ¿ya? La distribución de puntaje, porque eso no está en la matriz. Lo primero que habíamos hecho nosotros, ojo, lo primero que habíamos hecho era definir si es que afectaba o no afectaba el análisis de primer orden a las direcciones X o Y, ¿no es cierto? Por eso aquí es importante este primer punto, ¿ya? Entonces, repito, el Q sub X, Q sub Y, lo podríamos determinar porque teníamos el delta de S en X y en Y, de tal manera que si no afectaba, como sucede en el Q de X, entonces estos términos pasan a ser simplemente la unidad, ¿está bien? Y no afectan. ¿Eso qué determina? Que en el caso de P de U, afectado por el primer orden, el MUX también afectado por el primer orden, pero el MUI afectado por el segundo orden, ¿de acuerdo? Así, eso es el resultado de este primer análisis. Claro, a esto debe acompañarle el análisis que hicimos, es decir, K sub n, R sub n, y la cuantía en esa dirección. Aquí tenemos la cuantía en esa dirección. Luego tendríamos en la dirección X, aquí está mal escrito, por eso en la versión oficial ya está bien. Esto es Y, ¿no es cierto? RNI, y aquí teníamos una secuencia, ¿cierto? Y de todos estos de aquí, tomamos el mayor, ¿sí? Y con esto comenzamos el proceso, ¿está bien? Entonces, todos estos cuadros, ¿cierto? Estos cuadros o estos resultados contemplaban este puntaje de un punto. Y luego, una vez que ya defino con qué cuantía voy a trabajar, tengo un valor dirimente, que este valor dirimente se mueve, ¿eh? Vamos a ver después cómo se hace eso, ¿ya? Se mueve. Eso valía un punto. Luego tendríamos la verificación del ratio, ¿no es cierto? La versión del ratio, para el caso 1, que debería ser mayor que la unidad, eso es un punto, y en el caso el caso número 2, el ratio es menor que la unidad, ¿no es cierto? También es un punto, ahí estamos, entonces ahí tenemos los 5 primeros puntos, y la respuesta, es decir, una vez que defina qué cuantía al final voy a usar, pues tendré mi respuesta en centímetros cuadrados, ¿no? No pedíamos la distribución del acero, aun cuando algunos alumnos lo mostraron, ¿de acuerdo? Repito, aquí entonces lo que quiero mostrar son los puntajes, ¿está bien? Los puntajes, nada más.
Bien, vamos a revisar entonces la versión de matriz, ¿no? O sea, esto me ha servido a mí para calificar y hacer esa tablita que les he comentado hace un momentito, pero ya lo procesamos, ¿cierto? Esto de aquí. Muy bien, fíjense. Aquí entonces quisiera hacer notar varias cosas. Lo primero es que, como dije, esto de aquí era importante trabajarlo porque eso me va a permitir entonces identificar qué dirección, ¿no es cierto? ¿Qué dirección ha de afectarse por el análisis de primer orden o segundo orden? Como ya expliqué, el PSU solo tiene análisis de primer orden. Y bajo esta característica que hemos estudiado aquí, pues el análisis de primer orden también se mantiene en la dirección XX, ¿de acuerdo? Y en la dirección Y, sí, dado que es mayor que 0.06, entonces afecta las condiciones de esbeltez. ¿Listo? Así. De tal manera entonces que ya tendríamos en este primer cuadro, ¿no es cierto?, el efecto del primer orden y de segundo orden. ¿Sí? A esto, ojo, había que hallarle uno por uno, o sea, combinación por combinación, todos los casos, ¿no es cierto? Todos los casos en los cuales tendríamos una cuantía, ¿no? Para tanto caso NX, RNX y la cuantía en X. Y aquí es, esto de aquí está mal, bueno, no se grabó, no hay problema. En Y, ¿cierto? Así. Ahora sí. Entonces, lo grabamos por si acaso. Ya. Entonces aquí tengo K sub NI, RNI, y la cuantía entonces de estos valores tomo el mayor aquí y de estos valores tomo el mayor y de estos valores horizontales tomo el mayor. ¿Sí? Miren, voy a comenzar con esos valores, ¿sí? De aquí, que representaría 0.012, ¿no es cierto? Así, ese es el mayor valor. Y lógicamente, mire, ve cómo ha cambiado el valor dirimente. El valor dirimente es 71.96. ¿También por qué? Porque la cuantía de inicio es 0.012, ¿no? Más o menos, ¿sí? Hay algunos alumnos que encontraron 0.10, 0.11, 0.13. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque en realidad esta cuantía no va a pasar, digamos, los valores. Vamos a ver por qué. Y lo vamos a evaluar en la primera combinación. ¿Está bien? Mire, ve. Aquí yo tengo la primera combinación, ¿no es cierto? P sub U, que es 115.30. E de X representa digamos, la excentricidad. Y luego tengo el valor de X sobre H, ¿de acuerdo? Y finalmente el valor de C. El valor de C es esta altura de aquí. Entonces vamos a llevar, aquí tendríamos 0. Vamos a llevar esta línea. Aquí es 0.60. Voy a mover esta línea, fíjese. Esta línea horizontal. Vamos a aumentar un poquito el tamaño para que se vea mejor, ¿ya? Ya, yo creo que ahí se ve mejor. Por lo menos un poquito más. Ya, le decía entonces. Esta línea de aquí la podemos desplazar para ver a dónde voy a llegar al otro lado. Entonces tengo 0.60, ¿no es cierto? 0.60, 0.64, 64, 68, 72, 76 y 80, ¿no? Entonces, si esto es 0.64 y yo quiero 0.61, pues representará la mitad de la mitad, más o menos allí. Listo. Entonces voy a llevar esta línea que es el radio, ¿no es cierto? Y lo voy a llevar hasta este extremo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Listo. Y ahora voy a buscar entonces con esta línea vertical lo que corresponde al 0.12%, ¿sí? 0.12%. No nos olvidemos que esta primera línea de contorno es el 1%. Entonces me voy a alejar un poquito, ¿de acuerdo? Me alejo un poquito. Creo que ahí lo tenemos más que suficiente. Y la lectura que hacemos en la base, ¿no es cierto? Esta lectura que hacemos aquí en la base RN, ustedes lo podrían dar. ¿Cuánto me daría aquí? 0.10, 11, 12, más que 12 y menos que 13. Podríamos darle una cifra intermedia. Entonces le voy a dar 0. Perdón. 0.12 y le damos una cifra más. Vamos a ponerle 4. ¿Está bien? Ahí estamos. 4. Muy bien. Ese valor, ¿no es cierto?, me lleva a calcular el P sub NX, P sub NI, bueno, y todo lo demás. Y me da un ratio de 0.56. ¿Está bien? De 0.56.
Por lo tanto, en la primera instancia, repito, en la primera instancia para calcular con la cuantía de 0.012, pues simplemente esto no pasa, ¿no es cierto? Porque el ratio, ojo, el ratio tiene que ser mayor que la unidad. Eso ya lo hemos visto para el caso 1, el ratio es mayor que la unidad, no es menor que la unidad. He visto algunos casos de alumnos que han colocado menor que la unidad, por favor, tenerlo muy presente, ¿sí? Bien. Entonces, como no pasa, ojo, estamos con esta primera cifra aquí, RN 0.124, entonces yo tengo que pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Si este era 0.012, tengo que pasar al 0.02. Así que vamos a pasar al 0.02. Así es, ahí está. Ahí tengo la intersección entonces de la línea de color azul, que no la he movido con la cuantía del 2%, y en la intersección desciendo con esta línea vertical, y lo que tendríamos aquí sería 0.15, 16, 17, más que 17, menos que 18. Pongámosle 0.175, ¿qué les parece? Entonces probamos. 0.175. Si le ponemos 0.175, estamos con este 0.02. Fíjense, el resultado que me sale es 0.82 el ratio. Todavía no pasa. ¿Está bien? No pasa. Eso significa entonces que debo incrementar la cuantía. ¿Está bien? Tenemos que incrementar la cuantía. La vamos a incrementar entonces al siguiente nivel, que sería el 3%. Cuando llegamos al 3%, nuevamente descendemos y voy a tener aquí en la parte inferior, ¿no es cierto?, una cifra para contabilizar. RN vendrá a ser 0.21, 22 y algo más, ¿cierto? A ver, sería 0.22, no sé, pues, ¿qué cifra le pondrían ustedes? A ver, si me pueden decir. 0.22, ¿qué? A ver, señores. A ver, tenemos ahí una respuesta. 0.225, 0.224. Está bien, vamos a ponerle uno de ellos. Vamos a ponerle entonces aquí 0.224, le vamos a poner ya. Así, le damos OK. Y mire, ve, ya pasó con 1.09 con las justas, pero pasó. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos utilizar entonces, ya no el 1.2%, ¿no es cierto? Sino, esta ha pasado con el 3%. Entonces voy a cambiar este de aquí, 0.03%. ¿Está bien? 0.03%. Pero si ustedes se dan cuenta ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el valor de dirimente ha cambiado, ¿no es cierto? El valor de dirimente ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la combinación 1, que se ha ratificado como tal. Pero el valor de dirimente, este valor de aquí ha cambiado. Fíjese, lo voy a cambiar otra vez para que se note, ¿no? 0.012, está bien, mire. El valor de dirimente era 71.96, lo que contemplaba los tres primeros caso 1 y los dos siguientes caso 2. Pero si yo le cambio al 0.03%, que es el valor con el cual estamos encontrando que el ratio es mayor que la unidad, entonces lógicamente el valor dirimente cambió a 89.93. Lo que sucede entonces finalmente es que solamente vamos a analizar la combinación 1 y la combinación 2 en el caso 1 y las tres combinaciones siguientes en el caso 2. ¿Listo? Muy bien, eso hay que tenerlo presente. Bien, entonces teníamos el caso, ¿no es cierto?, aquí, el de este caso que ya lo hemos resuelto. Ahora vamos a resolver la combinación número 2. En la combinación número 2 voy a mostrar para que se vea qué está sucediendo acá arriba, ¿cierto? Es el mismo valor, hallamos la excentricidad, ahí lo tenemos, y luego tendríamos la excentricidad entre H y luego el valor de C. Bueno, el valor de C sale 0.57, así que habrá que trabajar sobre eso. 0.57. No nos olvidemos que esto venía entonces 0.40, 44, 48, 52, 56. Y yo quiero 57, o sea que es un pelito más arriba, ¿cierto? Ahí, lo más cercano posible. Ya, ahí. Entonces vamos a descender esta línea hasta la intersección. Ahí estamos. ¿Listo?
Ahí está. Y entonces tengo que, ahora estoy trabajando con el 3%, entonces voy a regresar un poquito y ahí lo que tendríamos sería esa línea. ¿Qué valor le daríamos? Sería 0.21, 0.22, ¿sí? Por eso es que está esa cifra acá, 0.22. Y si nosotros le aplicamos el 0.22, fíjense, pasa con las justas. ¿Está bien? Pasa ahí con las justas. Ambos en realidad pasan con las justas. Quiere decir que el 3% nos determina entonces esta posibilidad de verificación para el caso 1. Bien, ha pasado el caso 1, ¿cierto? El caso 1 ya lo hemos verificado. Ahora vamos a chequear el caso número 2. El caso número 2 comienza entonces con la identificación de estos valores, ¿no es cierto? Estos tres primeros que los tenemos acá, ¿no es cierto? Esos de ahí son exactamente estos valores de aquí, ¿de acuerdo? Aquí están. Muy bien. Ahora entonces vamos digamos, a encontrar la excentricidad, ¿no es cierto? Y luego vamos a encontrar el valor nuevamente, como hemos hecho, el valor de C. El valor de C en este caso es 0.68, está bien, 0.68. No nos olvidemos que esto era 60, 64, 68, que es esta línea, ahí estamos. Y ahora vamos entonces a llevar estas a este punto, ¿no? Ahí está. Ahí está, 0.68, ¿de acuerdo? Estamos con este valor, 0.68. Quiero calcular el valor de Rn, entonces voy a desplazar hasta donde intersecta esta línea radial con la intersección de la cuantía de 3%, que es la que prevalece ya desde este momento. Hemos verificado con este, entonces continúa también el 3% aquí. Entonces ese valor que voy a contemplar acá abajo sería 0.222, ¿de acuerdo? Aquí está. Y con ese valor de 22.2, ¿qué es lo que obtengo? Un ratio de 0.68. O sea, menor que la unidad, sí, correcto, 0.68. Bien, vámonos ahora con el siguiente valor de C, que es 0.56. O sea, esta línea va a descender hasta acá, ¿no es cierto? Repito, aquí tenemos 0.40, 44, 48, 52, 56. Ahí, estoy marcando esta de acá, ¿eh? 0.56, que es esta cifra, ¿cierto? Y entonces ahora voy a llevar nuevamente este valor aquí, estamos, y luego desplazar la línea vertical con la intersección del 3%. Y aquí lo que tengo es 0.22. Aquí está, 0.22. Y si aplicamos esto, nos va a salir naturalmente 0.64 el ratio, que es menor que la unidad. ¿Perdón? Finalmente, tenemos un último valor que es 0.88 en C. Aquí, esto va mucho más arriba. A ver, aquí tendríamos 0.8, 0.84, 0.88, 0.92, 0.96 y 1. Entonces será el segundo. Aquí. Ese es 0.88, que es este precisamente. Vamos nuevamente entonces a elevar este elemento hasta acá. Ahí estamos, un poquitito más arriba. Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a desplazar entonces la línea de color rojo hasta que intersecte. Ahí la línea intersecta la cuantía del 3% y tomamos un valor en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior nos dice que es 0.20, 21, más que 21, menos que 22. ¿Está bien? ¿Qué tanto nos podemos acercar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué le pondrían? ¿0.21 qué? ¿21? ¿Algo más? A ver, a ver, a ver. 21.8, ¿sí? Está bien, 21.8, 21.9. Fíjense que no va a cambiar demasiado realmente, ¿sí? Mire, aquí le hemos puesto 21.8. ¿Qué pasa si es que el alumno ve 0.219? Mire el valor del ratio. ¿Qué pasa si el alumno ve 0.215? Mire usted el ratio, ¿está bien? O sea, la diferencia, aún así yo tome groseramente medidas, o sea, claro, tiene que estar en el rango, por cierto, ¿no? Pero no hay mucha variación, en todo caso, no sale del ratio este valor, ¿no es cierto? Si yo lo tomo dentro de un rango bastante grosero, ¿no?
Incluso podría yo decir, esto es 0.21, bueno, ya le puse 0.215, ¿no? 0.22, bueno, 0.22, ¿no? Sigue estando ya. Le voy a poner 0.21, ya soy malo, ¿ya? No veo bien, 0.21. Y aún así, el ratio está dentro del rango que estamos admitiendo, ¿no? Entonces, aquí habíamos hecho 0.218 para ser más precisos, y entonces tendríamos aquí consignado todos los ratios del caso número 2, ¿no es cierto?, menores que la unidad, ¿ya? Fíjese que en algunos casos se ha observado las respuestas que se han ido de frente del 1% al 3%, incluso ha habido respuestas del 4%, y no está mal, ¿ah? No está mal, no estamos diciendo que esté mal, pero tenía que ser mínimo 3%, perdón, para que esta cuantía, perdón, para que este ratio supere la unidad, ¿no es cierto? Porque con 2%, 2.5% definitivamente no pasa, ¿ya? Entonces 3%, si alguien puso 4%, también es válido, ¿no? Pero lo que sí hay que poner, ¿no es cierto?, hay que colocar, y eso los animo a que lo hagan en el examen, es que expliquen por qué. O sea, nosotros, recuerden que cuando hemos hecho este ejercicio, hemos ido incrementando este valor de RN desde 0.012 al 2% y el 3%, y encontrando que este valor no superaba el valor unitario. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que deben explicar. No pueden hacer aparecer de frente el 3% como por arte de magia, ¿no? Calcularon 1%, pero de frente, como se dice, se mandaron al 3%, sin mayor explicación. Claro, le sale todo esto, sí, no hay ningún problema, pero no tiene el sustento, ¿está bien? Entonces, el sustento en un examen sí es válido, ¿de acuerdo? En una práctica, bueno, lo podemos pasar por alto, pero en un examen sí es requisito, ¿ya? Entonces, tengan presente eso. Si usted comienza con el 1%, haga esta primera línea nada más. No necesita hacer todo, solamente haga la primera línea y verifique que pase o no pase. Entonces, hasta que no pase, sostenga que está variando. Bueno, está variando la cuantía, pues era obvio, ¿no? Pero debemos llevarla hasta donde ya podamos desarrollar todo lo demás, ¿sí? Desarrollar todo lo demás. Muy bien, entonces yo creo que ya tenemos un buen parámetro. Bueno, aún así no hemos terminado, porque una vez que hemos trabajado los dos casos, ¿no? Caso 1, el ratio mayor que la unidad. Caso 2, ratio menor que la unidad. Pues nos quedamos con esa última versión, es decir, este 3% pudo haber sido 4, pudo haber sido 2, no lo sé. Se sostiene al final, y esto representa ya la posibilidad de encontrar el área del acero en centímetros cuadrados. No le hemos pedido, digamos, la distribución del acero y las verificaciones, no, solamente le hemos pedido el área del acero estimado. Por eso es que dice estima el área del acero, ¿no? Bueno, en ese sentido, entonces, muy pocos alumnos presentaron la respuesta. Algunos de ustedes simplemente cumplieron con el requisito, pero tampoco pusieron, ¿no es cierto?, tampoco pusieron la respuesta, que era por lo menos la cuantía final. Porque no se olviden que en este proceso lo que estamos verificando es que la cuantía alcance a cubrir las necesidades de verificación por condición biaxial. ¿Estamos? De tal manera entonces que no solamente es suficiente con ratificar las condiciones, sino colocar como respuesta, es decir, luego de haber procesado todo esto, indicar que la cuantía final es 3%, ¿de acuerdo? Pero como estamos estimando a 0, le colocamos la cuantía por el área, ¿no? Que era inmediato, y eso salía 108 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora sí me gustaría saber si hay inquietudes, preguntas. Creo que teníamos una y más todavía, ¿no? Ya, ok, son los datos que han... ¿Puedo hacerlo con el 2% para ver qué pasa? Claro que sí, vamos a chequearlo con el 2%, ¿ya? Ya, esto no es que esto afecta, pero voy a trabajar con el 2%. Estoy aquí, fíjense, con el 0.61, eso sí tengo que colocar, 0.61, esto recuerde que era 0.64. 61 es aquí, más o menos, ¿ya? Voy a llevar esto entonces hasta acá, ¿cierto? Y hasta un poquito más arriba, ¿no? Ya, ahí estoy. Y me dice su compañero que trabaje con el 2%. Entonces, trabajar con el 2% significa colocarle la intersección del 2% con esta línea de color azul. Y luego intersectarla y leer hacia abajo, ¿de acuerdo? Leer hacia abajo. ¿Qué valor nos da ese valor? A ver,
tendríamos 0. Me gustaría que ustedes mismos lo digan, ¿ya? Yo tengo aquí, repito, la línea a 0,61, tengo el 2% ya intersectado con la línea roja y leo hacia abajo. ¿Qué número leen hacia abajo? Por favor, me dictan ese número. A ver, ya lo tenemos por aquí. 0,176, ¿de acuerdo? Vamos a colocar entonces en el RN 0,176. Ahí está. Bien, una vez que se procesa la información, el valor del ratio me sale 0,8. 0,8, pues obviamente es menor que 1 y no procede. Es decir, yo necesito un ratio mayor. O sea, ¿qué significa? Que el P por I, P sub N, tiene que ser mayor al P sub U de la combinación número 1. Eso significa, ¿ya? O sea que el Pero, valor tiene que profe, ser... ¿no cambiaría el PON también? Sí, está cambiando. Fíjese, el P sub, también cambia. Vamos a ponerle aquí, ¿ya? El 2%, 0,02, ¿sí? Ahí está. Fíjese, ahí está. Ya le he puesto el 2%, aquí está el P sub 0N, aquí está, es el mismo, ¿de acuerdo? ¿Está? Listo, aquí tengo el 0,176, el valor que me han dado, el P sub 0N, que es el que ha cambiado como lo ha pedido, y el valor del ratio es 0,81. ¿Sí? Profe, y en ese caso, si es que hubiera pasado el C3, subía al caso 1, ¿no? Claro, claro. Si tuviéramos aquí, esto sería 79, entonces el C3 hubiera pasado al caso 1, correcto. Por eso les decía también al principio, gracias por recordarme, cuando nosotros trabajamos con el 1% o el 2%, es bueno chequear este valor dirimente, porque fíjense, cuando planteamos ya la solución final, porque solamente cuando hemos hecho el proceso hemos trabajado solo el caso, perdón, el caso 1 en la combinación 1, solo esta primera línea, ¿cierto? Le voy a regresar al valor que teníamos. Y entonces, en este caso, el valor dirimente ya lo pasa del caso 2, perdón, del caso 1 lo pasa al caso 2, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente de lo que sucede con el valor dirimente para separar el caso 1 con el caso 2 como con valor final, ¿no? Que este era nuestro caso. Bueno, aquí, lógicamente, este cambió, porque si no pasaba, pasamos al 3%, y como lo volvemos a calcular, esto de aquí es 0,221, vamos a ponerle, ¿de acuerdo? 0,221 lo que leo a la vista, y entonces ya tenemos un valor de ratio mayor que la unidad. Está bien, gracias por su pregunta. ¿Alguna otra inquietud, señores? ¿Alguna otra duda? Es importante que revisemos esto, fíjense, porque como ya lo planteé al principio, esto forma parte del examen final, ¿ya? Entonces, obviamente usted tiene que estar seguro de lo que está haciendo, ¿está bien? Y si tiene alguna otra inquietud, alguna duda, pregunte, porque naturalmente esto forma parte de la evaluación final y ya no sería justo que usted se vuelva a equivocar, no porque usted suele equivocarse, sino porque no pregunta, ¿no es cierto?, alguna inquietud que tenga, ¿no? Para sacarse la duda y ya tal con la certeza que en la siguiente oportunidad que le toque resolver este ejercicio, lo haga bien. No va a haber alternativa, ¿cierto? No va a haber alternativa. Solamente para, bueno, solamente como un cherry, como se dice, este cuadrito de aquí, fíjese, lo llevamos para todos lados. ¿Se dan cuenta? ¿No? Este cuadrito de aquí lo llevamos para todos lados. Y en este cuadrito de aquí hemos resumido lo que habíamos visto en la plantilla anterior. No sé si ya lo ven. ¿Sí? Este de aquí, ¿no? Esta plantilla de aquí la hemos venido trabajando a todo lo largo del curso. Entonces, les digo sinceramente que no me parece explicable, ¿no?, que el valor de la varilla, el área, ¿no es cierto?, le ponga otro valor, ¿sí? 5.1 es su valor, ¿no? No es otro valor. Y en el caso de 3/4, 2,84. En el caso de 5/8, 2 centímetros cuadrados, y así sucesivamente. Estos valores no deben cambiar, ¿de acuerdo? No deben cambiar, no porque se me ocurra, sino porque son tablas que no las proporcionamos nosotros. Estos son de los, del Perú, Aceros Arequipa, que tienen el acero estandarizado, ¿no?
No es una situación particular de interpretación, ¿ya? Por favor, tomarlo en cuenta. Muy bien. No sé si tengan otra consulta o otra pregunta. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, profesor, en este problema evalúa el RNI a pesar que es una cuadrada. Sí, así es, así es, así es. Pero, Estamos profesor, separando todo. cuando era una cuadrada, ¿no decía que solamente se multiplicaba por 0,8 el PON para hallar el PNX y el PNY? A ver, para calcular el KDN y el RN, aquí la diferencia está en que en ambos casos uno tiene análisis de primer orden y el segundo tiene análisis de segundo orden. Son dos condiciones distintas, ¿sí? Esa es la razón. O sea, no es que yo tomo el mayor de los tres, ¿no es cierto? Tomo el mayor de los tres y ya resolví mi problema. Puede ser que alguna combinación sea mayor de la que estamos proponiendo. Por eso es que se evalúa cada uno de las cuantías para cada caso, ¿sí? Entonces, a ver, les recomiendo el libro del ingeniero Antonio Blanco. No lo hace para este caso, sino para el diseño de acero de estribos en columnas. Se hace este análisis también, se va a hacer, por cierto, y no se toma el mayor, se toma el mayor valor del resultado final, que es precisamente la cuantía mayor, ¿de acuerdo? Entonces, les sugiero que lean ese libro y ahí van a ver claramente que este proceso se realiza de modo combinación por combinación. No se toma el mayor valor de cada caso. ¿Y por qué se hace en cada dirección? Porque estamos hablando de dos condiciones distintas. En esta tiene combinación de primer orden, no, esta tiene, sí, pues solo primer orden, y esta tiene segundo orden. Y así tuviera, ojo, no nos olvidemos, así tuviera los dos de primer orden, los dos de segundo orden, habría que hacerlo porque es una combinación de PU con MUX y con el MUI. Entonces, generan siempre cuantías que no son necesariamente iguales. Entonces, hay que desarrollar estas dos tablas. Eso lo hemos hecho en clase, o sea, no, yo no he tomado el mayor valor. Hemos tomado el mayor valor de la cuantía, no el mayor valor de MU y MUX y MUI, ¿sí? Lo podemos refrescar, o sea, mirar el archivo original, ¿no? Que lo hemos hecho en forma vertical, pero bueno, no es la idea. En este sentido, entonces, yo les pido que para el examen, entonces, pongan ustedes todo. No hay alternativa, ¿sí? Porque eso nos demuestra, entonces, que estoy tomando el caso más desfavorable en X, el caso más desfavorable en Y, y de estos dos tomo el caso más desfavorable. Bueno, originalmente aquí el mayor de los dos era 0.12, ¿no? O sea, así comenzamos el ejercicio. Pero luego esto se ha ido incrementando, ¿no? Como que hemos explicado. ¿Listo, señores? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, espero que haya podido aclarar sus inquietudes y dudas de la evaluación que ya ha procesado, que ya hemos procesado, y haciéndole notar que de todas maneras es necesario revisarlo. Dígame, David, le escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal, profesor? ¿Qué tal? Dígame. Disculpe, es que tengo una duda en el primer problema, en el de teoría. No sé si podría refrescarme un poco los puntos principales que se debía detallar ahí. A ver, permítame un segundito, ¿no? Vamos a terminar de girar esto. Ya. Aquí teníamos dos cosas, ¿no? Nos dice que describa y sustente por qué, la pregunta era correcta aquí, ¿por qué? No dice cómo, ¿no? No dice en qué casos, no dice por qué se produce o se realiza el análisis segundo orden. La respuesta es muy simple. ¿Por qué se produce? Porque vamos a considerar la deformación de la columna, ¿no? La deformación interna de la columna. Eso es lo que vamos a considerar. Es esta deformación. Cuando tenemos un análisis de segundo orden, ya la columna es esbelta de por sí. O sea, eso no quepa la menor duda. La columna ya es esbelta. O sea, ese no es el motivo. El motivo es que vamos a considerar la deformación interna, la deformación delta de la columna. Por eso se aplica el análisis de segundo orden. ¿Cómo afecta? Bueno, porque reconocemos que la columna pertenece a un pórtico no ariostrado. Eso genera una longitud, no voy a explicar aquí, pero genera una longitud efectiva mucho más alta, hasta la duplica.
¿Y con qué coeficiente se trabaja? Con el delta NS y el delta S, que provocan entonces un momento no último. La norma ya no le llama M1, le llama MC. Si usted lo recuerda, así lo habíamos planteado. Esto consigna la respuesta de 3 puntos. Sí. Claro, profesor. Acá escribí, posteriormente se añade una deformación del elemento que es P delta, al considerar el segundo orden. Significa analizar Sí, este segundo pero orden. la palabra correcta no es deformación, es la deformación interna. Este delta es de la deformación interna, ¿no? Y eso se ratifica en la parte B precisamente, ¿no? Porque preguntan de qué cosa es el efecto P delta. Es considerar la deformación interna en una columna esbelta, ¿no? Aquí se ratifica en la segunda parte. Entonces me faltaría detallar qué es la deformación interna y no hacer... Correcto. Así Ah, es, así es, así es. Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia. ok, gracias. Está bien, no hay problema. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, señores? Muy bien. Vamos entonces ya a dejar este tema aquí y espero haberlos ayudado en el sentido de aclarar las dudas. Esto es parte de la evaluación final, ¿no es cierto? Y así que vamos a complementar ahora con lo que significa nuestro trabajo, es decir, el diseño por corte, ¿ya? Bien. Vamos ahí. El diseño por corte, entonces, nosotros lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a reconocer que ahora vamos a aplicar entonces el diseño por corte con el efecto sísmico. Ya en la clase anterior habíamos adelantado que el diseño por corte con efecto sísmico implica, ¿no es cierto?, considerar un diseño por capacidad. Y para entender eso por capacidad, vamos a también a reconocer que una viga en general tiene un comportamiento, o digamos, único, es decir, al unísono. O sea, no es que falla por flexión por una, digamos, carga, y en otra viga falla por corte por otro tipo de carga. No es con la misma carga que se producen los dos efectos, ¿está bien? Repito, con una misma carga es que se producen los dos efectos, es decir, puede fallar por flexión o puede fallar por corte, ¿está bien? Ese es el detalle, ¿no? Que la viga va a fallar por una de las dos formas, por flexión o por corte. Entonces, cuando nosotros hemos trabajado por flexión, hemos tratado de garantizar que el diseño sea dúctil, ¿cierto? ¿Cómo lo garantizamos cuantitativamente? Bueno, cuantitativamente garantizamos que la cuantía requerida sea menor que el 75% de la cuantía balanceada. Eso cuantitativamente. Cualitativamente, identificábamos que la viga se iba a deformar, usted iba a observar las rajaduras, las fisuras, y eso le permitía y le daba opción a retirarse o a ponerse a buen recaudo ante una eventualidad, ¿no es cierto?, de falla. ¿Ya? Eso es cualitativamente y cuantitativamente. Eso mismo entonces va a ocurrir en el caso de una falla por tracción diagonal o diseño por corte. Para eso entonces nosotros debemos reconocer que el efecto sísmico en el diseño por corte nos obliga a hacer un diseño por capacidad. ¿Qué cosa es el diseño por capacidad? Bueno, es tomar en cuenta la capacidad nominal de la resistencia a la flexión e incrementarla. ¿Por qué queremos incrementar el momento nominal, esa capacidad, si ya la tiene resuelta para el diseño por flexión? Pues precisamente lo que queremos es de que falle primero por flexión y solo después, ojo, y solo después falle por tracción diagonal o corte. Por lo tanto, el momento probable de rotura representa el 25% adicional del momento nominal, es decir, el momento probable de rotura es 1.25 el momento nominal. Entonces, tenemos que revisar el concepto del momento nominal de la viga y el momento probable de rotura, ya que ambos están relacionados y estos hacen y permiten que tengamos un diseño por capacidad. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en el diseño por capacidad? Entonces, si el momento probable de rotura amplifica otra vez el momento nominal del acero realmente colocado, entonces el que va a fallar primero va a ser por flexión, no el de corte, y eso se llama diseño por capacidad, ¿de acuerdo? El diseño por capacidad, repito entonces,
garantiza, ojo, garantiza que en el proceso de falla, porque la carga es una sola, en el proceso de falle, el primero que ha de fallar, y estamos obligando así, a que falle por flexión y luego falle por corte y no al revés. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la falla, ¿no es cierto? La falla, fíjense, por corte es una falla frágil. Aquí lo tenemos, señores. ¿Ya? La falla, entonces, repito, la falla por corte es una falla frágil, ¿no? Es una falla repentina, sin aviso sin previo aviso, ¿no es cierto? Esa es la falla por corte. Entonces, no podemos permitir que primero falle por corte y luego falle por flexión. ¿Por qué? Porque sería una falla frágil. Entonces, para evitar, ¿no es cierto? Para evitar la falla por corte, que es una falla frágil, le obligamos, ¿no es cierto? Le obligamos a que falle por flexión. ¿Y cómo lo obligamos? Bueno, aumentando el BU, ¿de acuerdo? Y el BU vamos a aumentarlo a través de la capacidad del momento nominal, es decir, lo aumentamos en 1.25 más. Es decir, si yo aumento el BU, significa que voy a poner más refuerzo. ¿Está bien? Más refuerzo del que se necesita. Sí, eso es cierto, más de lo que se necesita. Pero así garantizo que primero falle por flexión y después por cortante. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque la falla por cortante suele ser una falla frágil y que se produce sin previo aviso. ¿De acuerdo? Eso significa entonces que en un proceso de cargas, en un elemento continuo, vamos a tener dos tipos de fallas que se van a dar necesariamente en una viga, ¿no? Una falla por flexión y una falla por cortante. Entonces, lo que se pretende, y aquí está muy claro, lo que se pretende entonces, se pretende que la viga falle primero por flexión, ¿de acuerdo? Primero por flexión. ¿Qué significa que falle por flexión? Que vamos a tener una falla dúctil, que vamos a observar cómo se deforma, cómo se raja, y entonces usted lo pone en buen recaudo. Usted se levanta tranquilamente y se retira, ¿no es cierto? Ante una eventualidad. Entonces, primero queremos que falle por flexión antes que falle por cortante, porque si fuera al revés, la falla no le avisaría, por cortante se desploma y ya está. ¿Está bien? Ya está. ¿Listo? Ese es el criterio entonces. De tal manera entonces que lo vamos digamos, a cuantificar, es decir, este criterio de que falle primero por flexión y no por cortante, nos obliga a reforzar más el cortante. ¿Y cómo lo obligamos? Incrementando entonces, fíjense, vamos a indicar entonces aquí qué significa este diseño por capacidad, ¿no es cierto? Este diseño por capacidad significa que en general, fíjense, nosotros decimos que B sub N multiplicado por phi debe ser mayor o igual a B sub U. Y este B sub U que hemos encontrado nosotros anteriormente, es decir, sin sismo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que si este es el diagrama de fuerza cortante, este de aquí, esta altura de aquí, a distancia D, ¿no es cierto? Es nuestro BU, ¿cierto? Este de aquí lo hemos hallado en la clase pasada. Esto sin sismo, ¿de acuerdo? Sin sismo. ¿Qué sucede con sismo? Bueno, con sismo voy a considerar otro BU. Este BU final para que tenga sismo va a ser el cortante plástico más el cortante estático. Este cortante estático proviene de aquí, este de aquí. Ese es el cortante estático que sí lo conocemos. ¿Y qué cosa es el cortante plástico? Bueno, el cortante plástico va a provenir de la capacidad del acero realmente colocado. Fíjese, si yo tengo un acero, ¿no es cierto? Tanto en la parte inferior, vamos a cambiarle colorcito para que veamos. Si yo tengo un acero, ¿no es cierto? El positivo, y luego tengo un negativo por aquí, ¿está bien? Entonces, yo tengo en un sentido, en este sentido, que es el sentido horario, tengo un momento nominal, ¿de acuerdo? Y en el otro sentido, voy a colocarle otro color, en el otro sentido, pues yo tengo otro momento nominal, ¿de acuerdo? Entonces, y esto está a una distancia de las caras, que es Ln. Por lo tanto, si yo considerara aquí el momento nominal, ¿cierto? Derecho, y con este sería el momento nominal izquierdo, ¿no es cierto? Y lo multiplico por 1,25, lo que tendría sería igual al momento probable de rotura de la derecha, y aquí por 1,25
tendría el momento probable de rotura de la izquierda. ¿Está bien? De la izquierda. Ahí, de la izquierda. Listo. ¿Y cómo se relaciona esto de aquí? Bueno, es muy simple. El cortante plástico no es otra cosa que el momento probable de rotura de la izquierda más el momento probable de rotura de la derecha entre Ln. ¿Sí? Así. De tal manera entonces que si usted se da cuenta, este BU nuevo va a incrementarse. El cortante estático va a incrementarse al cortante plástico, ¿cierto? Y aquí ustedes se dan cuenta que la forma muy práctica de hacerlo es incrementando el valor del momento nominal por un factor 1.25 que me garantice, ¿no es cierto?, reforzar un poco más el cortante, y entonces quien va a fallar primero es la falla por flexión. ¿Está bien? Ese es el criterio, ¿de acuerdo? Diseño por capacidad, incremento de la capacidad nominal para encontrar el momento probable de rotura y así tener un cortante plástico, un cortante adicional. ¿Y dónde aparecen estas consideraciones de la capacidad para el cortante de las vigas? Bueno, eso está en la norma, ¿cierto? Vamos a revisar la norma en sus incisos correspondientes. Fíjense, usted tiene aquí la 21541, nos dice que el cortante de diseño, ojo, el cortante de diseño, ya estamos en el capítulo 21, en el capítulo 21, ¿no es cierto?, tenemos consideraciones o recomendaciones sismo resistente de la norma 060. Nos dice entonces que el cortante de diseño BU de los elementos a flexión deberá determinarse a partir de la suma, ojo, de las fuerzas cortantes asociadas al desarrollo de la resistencia probable MPR, ¿de acuerdo? En los extremos. Y, ojo, suma, ¿cierto? Y, por eso dice acá suma, de este primero más la fuerza cortante isostática, ¿no es cierto? Eso es lo que decimos entonces acá anteriormente, ¿no? Cuando hablamos nosotros de el cortante final, es el cortante asociado plástico a este valor de aquí, ojo, a este valor de aquí, más el cortante estático que es el cortante isostático, ¿de acuerdo? Eso me dice, ¿ya? Entonces vamos a analizar este de aquí, ya lo conocemos nosotros, ya lo hemos trabajado. Vamos a analizar este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí, porque este tiene consideraciones adicionales, ¿ya? Aquí va a salir de la izquierda y también el de la derecha, así que tendremos que revisar. Muy bien. Quiere decir entonces que para calcular, ¿no es cierto?, el cortante último, ¿no es cierto?, BU, va a ser necesario comprender, dice, los diagramas de momento flector, ¿no es cierto?, de las vigas, ¿no?, debido a la carga de sismo. No nos olvidemos que el sismo viene en dos direcciones, ¿no? Si analizamos un pórtico cualquiera, ¿no?, en una dirección y en el sentido contrario, ¿no es cierto? Sí. El mismo valor, pero en sentido contrario. ¿Eso qué nos hace? Nos provoca una inversión de momentos. Aquí lo tenemos claramente. Fíjense, en el caso de la viga de la izquierda, tendremos un momento en este sentido y este momento en este sentido. Y en el caso de la derecha, tendremos estas características. Si ustedes se dan cuenta, los momentos tienen un sentido horario, ¿no es cierto?, y un sentido antihorario. Esos dos efectos debemos considerarlos, ¿no? Agregados aquí al efecto de carga estática, ¿de acuerdo? Al efecto de carga estática. Entonces, cuando usted hace las combinaciones de carga, se da cuenta que existe lo que llamamos una inversión de sismo, ¿cierto? Esto es una inversión de sismo. A veces se veía, ¿ya? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo vamos a aplicar esta inversión de sismo? Bueno, lo primero que debemos reconocer es que nosotros vamos a cortar a una línea a la cara, ¿no es cierto?, del apoyo, ¿está bien? Y de la misma manera aquí, esta línea, un poquito fea, pero no importa, ahí, a esta cara, ¿no es cierto? Y en esa cara nosotros tenemos, fíjese, esta línea del acero, entonces lo tomaremos en cuenta, el acero positivo de la izquierda, de la derecha, el acero negativo de la izquierda, el acero negativo de la derecha. Ojo que a veces se toma esta barra de aquí y no es cierto. Esta barra de aquí, por ejemplo, si yo tuviera una adicional, ¿no? Una barra de 3/4, por ejemplo, recuerde usted que nosotros estamos haciendo un corte aquí, ¿no? En la cara de la viga, ¿no? Este apoyo, ¿no? Aquí tengo un apoyo. Entonces, este acero de aquí
no participa. ¿Por qué? Porque no llega a este extremo, ¿sí? Tanto al izquierdo como al derecho no llega a esta barra. Entonces esta barra no se toma en cuenta, ¿de acuerdo? No se va a tomar en cuenta. Muy bien, entonces nosotros vamos a considerar, como dije, esta línea de corte, ¿está bien? Y, por ejemplo, para este caso, ¿no es cierto? Voy a tener este acero de aquí en tracción y yo voy a tener esta dirección. Y esta zona de acá arriba en compresión, esto lo comprenderán fácilmente. Y de la misma manera voy a tener aquí esta zona. Tendría yo este acero en tracción, fíjense, y este momento, ¿cierto? Este momento es el momento nominal de la izquierda. ¿Está bien? El momento nominal de la izquierda en el sentido positivo. ¿Está bien? Este es el momento nominal de la izquierda en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque es antihorario. Y este de aquí es el momento nominal, ¿cierto?, de la derecha positivo. ¿Sí? Eso que toma en cuenta, fíjense, vamos a ver. En tracción toma al acero izquierdo positivo. Y me genera entonces un momento probable de rotura positivo. Y aquí, aquí fíjese, toma el momento, ¿no es cierto?, el acero derecho negativo. ¿Está bien? De aquí. ¿Y qué cosa provoca? Un momento probable de negativo de 1,25, ¿no? Este es negativo, ¿no? Ya. Bien, de tal manera entonces que nosotros vamos a sumar los efectos uno a uno, ¿de acuerdo? Uno a uno, tomando en cuenta el sentido. ¿El otro sentido cuál sería? Bueno, tendría que ser en este sentido, ¿no es cierto? Y este de aquí en este sentido. ¿Qué acero voy a tomar en tracción? El lado derecho sería este de aquí, y el lado izquierdo sería este de acá, ¿no? Este de ahí, y así. Entonces, nosotros vamos a revisar esos dos efectos, ¿de acuerdo? Y vamos a calcularlos, ¿de acuerdo? Vamos a calcular esos efectos. ¿De dónde sale y cómo sale el valor del cortante plástico? Bueno, es muy simple, mire, en este caso, yo lo que tendría sería el momento probable de la izquierda, este de aquí, y el momento probable de la derecha, ¿de acuerdo? Así. Entonces, por equilibrio, yo tendría este sentido, sumatoria de momentos, vamos a ponerle así, tiene que ser igual a 0. Entonces, la sumatoria de momentos sería el m probable de la izquierda, así, más el m probable de rotura de la derecha, tiene que ser igual a, ¿qué cosa? A un cortante, este cortante de aquí, que yo le voy a llamar simplemente B, por la distancia. Esta distancia es la distancia de la longitud libre, Ln, ¿cierto? Este es el momento, el cortante plástico. Si yo despejo el cortante plástico entonces va a ser simplemente el momento probable de rotura de la izquierda más el momento probable de rotura de la derecha entre la longitud libre. ¿Listo? Así. De ahí sale. Y entonces, este valor de aquí, ¿no es cierto? Este valor de aquí, lo vamos a hacer en una dirección y en otra dirección, y eso nos va a permitir entonces reunir el efecto de ambos extremos. ¿Qué significa esto? Fíjense. Si tenemos nosotros el giro, llamémosles así, el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Que sería positivo, y aquí tendríamos el sentido horario, que sería negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Bueno, ya hemos determinado que en ese sentido tengo un cortante, ¿no es cierto?, que es una cupla, ¿no es cierto?, que equilibra este de aquí. Y por el otro lado, nosotros tenemos el cortante isostático, ¿de acuerdo? El cortante isostático que nos da un cortante a la izquierda, a la derecha, igual, para arriba. Entonces, fíjense, si nosotros sumamos estos dos efectos, el cortante plástico, que es este de aquí, que es para arriba, más este cortante estático para arriba, la suma me da este cortante último de la izquierda. ¿Por qué considero este valor el mayor? Porque si yo veo estos dos, se suman, pero en cambio estos dos se restan, ¿cierto? El de la derecha se resta. Por lo tanto, no es el más desfavorable. El más desfavorable vendría a ser estos dos que se suman. Y en el sentido negativo, horario, se plantea lo inverso. Es decir, estos dos, ¿no es cierto? Estos dos, recuerden que estamos sumando estos efectos a la izquierda y a la derecha. Estos dos se van a restar, por lo tanto, el efecto máximo no está aquí. El efecto máximo está aquí a la derecha, que ambos se suman, si ustedes se dan cuenta. Entonces tiene usted el cortante
de la izquierda y el cortante de la derecha. ¿Está bien? Eso significa entonces que tendremos dos casos y de los cuales tomaremos el mayor de acuerdo a la norma. Entonces aquí tendríamos un diagrama de esta manera, ¿cierto? Este es el BU izquierdo, más el otro caso que vendría a ser de esta manera. Bueno, podría ser negativo también, ¿no? BU de la derecha, que sería, tendríamos que sumar estos dos casos, ¿sí? Y eso nos plantea la norma, fíjense, en la norma, en el capítulo, vamos a señalizar correctamente esto de aquí, en la norma, el capítulo 21, aquí está en el capítulo 21, ¿cierto? En el inciso de la figura 21541, ahí se plantea claramente, entonces, fíjense, aquí tendremos el BU de la izquierda y el BU de la derecha, ¿está bien? En el cual considera entonces que el cortante plástico ya desarrollado no es otra cosa que el momento probable de rotura de la izquierda más el momento probable de rotura de la derecha entre Ln me da el cortante plástico más este cortante estático, ¿no es cierto? Que sería el caso 1, y el caso número 2 de la misma manera, ¿no? Tendríamos el momento probable de rotura de la izquierda, momento probable de rotura de la derecha, ¿no es cierto? Y eso sería el caso número 2. Y nosotros vamos a analizar esto con el caso más crítico, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que el cortante último ya va a depender del caso más crítico que se produzca en estas dos combinaciones. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Bueno, una vez que ya tenemos claramente determinado, ¿cierto? A ver, voy a cambiar esto. Una vez que tenemos claramente determinado el valor de BU, porque eso es el primero que debemos hallar, o sea, no nos olvidemos que phi B sub n, ¿cierto? Es mayor o igual que B sub U, y el B sub U ya sabemos de dónde sale, ¿cierto? Entonces, debemos reconocer que el valor de B sub n es la suma de las capacidades del concreto y del acero. ¿Está bien? El factor de reducción es 0.85 y la capacidad del cortante es 0.53. Toda esta es la expresión, pero no nos olvidemos que este es en el sistema de MKS, ¿ya? Para no olvidar. Y en el caso del acero, también tiene un límite. O sea, este es el valor máximo, ¿sí? El BS máximo. ¿Muy bien? Y el acero, ¿no es cierto?, tiene una distribución S, que es un punto de partida por resistencia, ¿cierto? Por resistencia. Y eso significa que el valor del estribo, ¿no es cierto? Este es un estribo, por ejemplo. Este valor a su vez dice que es el número de ramas, es decir, ¿cuántas ramas tengo aquí yo? Tengo un corte y aquí tengo otro, ¿cierto? Aquí tengo dos cortes por el área del estribo. No nos olvidemos que la norma ya nos indica que puede usar de 3 octavos, ¿no es cierto?, para varillas longitudinales de media, ¿cierto?, hasta 1 pulgada, ¿cierto? 1 pulgada, hasta 1 pulgada, ¿no? Así, 3 octavos. Bien. Aquí ahora lo que vamos a observar es cómo es que la norma nos dice claramente también que la recomendación básica para nosotros identificar los tramos que nos corresponden a la viga es la zona de confinamiento, ¿de acuerdo? La zona de confinamiento, tanto a la izquierda como a la derecha, aquí, esta distancia, entre la zona de confinamiento, tiene un valor de 2 veces H. ¿Y qué cosa es H? H es el pedalte no efectivo, simplemente el pedalte de la viga, ¿ya? El pedalte de la viga. Entonces, le damos aquí un segundito. Aquí, esta distancia, permítanme un segundo, esta distancia de aquí, esta es la zona de confinamiento, ¿ya? Esta es la distancia de la zona de confinamiento. Y esa zona de confinamiento tiene un valor de 2 veces H. ¿Y qué cosa es H? Es la altura total, ¿ah? La altura total de la viga, ¿ya? Entonces, para estas zonas de confinamiento, nosotros una zona de distribución, ¿de acuerdo? Esta distribución, ¿qué significa? Que en esa zona de confinamiento, esta distancia, le vamos a llamar S sub 0, ¿ya? Esta distancia le vamos a llamar S sub 0. Y esta distancia, que es la zona no confinada, esta de aquí, le vamos a llamar simplemente S sub 1. ¿De acuerdo? Ahora, en la norma es muy clara, ¿no es cierto? Nos dice que aquí lo tenemos muy claramente, que la longitud de la zona de confinamiento es 2 veces
el peralte del elemento, ¿no? Que es en este caso la viga, ¿ya? 2 veces, aquí está muy claramente el elemento. Medida de cara a cara. Esto le llamamos zona de confinamiento. ¿Listo? Bien, en estos incisos vamos a encontrar las características del espaciamiento en la zona de confinamiento, tanto dentro de la zona de confinamiento como fuera de la zona de confinamiento. Bien, aquí tenemos entonces el valor, la parte de la 21.532, ¿cierto? Aquí calcularemos el valor de S sub 0. Y en la 21.534 calcularemos la distancia de S sub 1. ¿Cuáles son las condiciones que nos plantea estas condiciones de aquí? ¿De acuerdo? Tiene que ser la menor de estos 3 valores. Bien, sin embargo, dice que los estribos, aquí nos dice claramente, serán como mínimo, ojo, de 3 octavos. ¿Está bien? Entonces, si de repente usted ha visitado obra y ha visto que los estribos son de 1/4, eso lamentablemente no está siguiendo las recomendaciones sismoresistentes. Recuerde usted aquí en la 21532, nos dice claramente que como mínimo los estribos deben ser de 3 octavos. Para barras, ¿no es cierto?, de longitudinales hasta de 1 pulgada. ¿De acuerdo? No dice que la barra de media puede llevar estribo de 3 octavos. No. Dice que las barras de longitudinales hasta de 1 pulgada, eso incluye de media, deben llevar como estribo mínimo de 3 octavos. ¿Sí? Aquí está. 21.532. Y usamos de diámetro de media pulgada, ¿no es cierto?, para barras longitudinales de mayor diámetro. Cosa que no tenemos en el mercado, pero podría ser el caso, ¿no? ¿Está bien? Bien, vamos a ver cómo se calcula entonces el valor de S sub 0. Una de las formas era lo anterior. El valor de S sub 0, una de las formas era A sub B, ¿cierto? El FI por el D sobre B sub S, ¿no? Si conocemos el B sub S. ¿Ya? Eso está por resistencia. Y aquí la recomendación es que debe ser mínimo, dice, no menor, o sea, dice, no debe exceder, ojo. Entonces, el primero sería que S sub 0 tiene que ser menor que D cuartos, ¿ya? ¿Y qué cosa es D? El peralte efectivo de la viga. La siguiente condición es que dice que tiene que ser no mayor a 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, siendo la más pequeña. S sub 0 tiene que ser menor a 8 veces la barra longitudinal, la más pequeña. La tercera condición es que tiene que ser un S sub 0 menor que 24 veces el diámetro de la barra del estribo, ¿no es cierto? Del estribo cerrado de confinamiento. Y la cuarta condición es que S sub 0 tiene que ser menor a 300 milímetros, o sea, 30 centímetros. Así. Y de estas, incluida esta de aquí, tomo el menor. ¿Está bien? Tomo el menor. ¿De acuerdo? Eso va a identificar entonces el valor de S sub 0. Ese es el valor de S sub 0. Y para el valor de S sub 1, aquí nos dice, fuera de la zona de confinamiento, ojo, fuera de la zona de confinamiento, deben colocarse estribos cerrados, ¿no es cierto?, con ganchos sísmicos. El gancho sísmico es este gancho así, ¿no es cierto? Ustedes ven esto de aquí. Este es el gancho sísmico. Bueno, en los extremos espaciados a no más de D medios de toda la longitud del elemento separado de los siguientes extremos, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, el valor de S1 tiene que ser menor o igual a D medios, ¿sí? Ahí ya tenemos, entonces, las dos características de la distribución del ensamblaje, ¿no es cierto?, en la zona de confinamiento y fuera de la zona de confinamiento. Adicionalmente a esto, por ahí está, dice aquí, me faltó esto de aquí, le voy a cambiar de color para que se note. Aquí, nos dice, ojo, el primer estribo cerrado de confinamiento, el primer estribo debe estar situado a una distancia no mayor de 50 milímetros de la cara del elemento de apoyo. ¿Qué significa esto? Aquí, perdón. Que el primero, este de aquí, el primero, este de aquí, este tiene que estar a una distancia no mayor de 50 milímetros, o sea, 5 centímetros, ¿de acuerdo?
El primero va a 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que colocar aquí? Por ejemplo, el estribo voy a colocar de un diámetro de 3 octavos, ¿verdad? Como mínimo. 1 va a 5, eso dice la norma, más la zona de confinamiento, habrá un número de varillas, cada, por ejemplo, 10, más los que están fuera de la zona de confinamiento, por ejemplo, no sé, pues a 25 centímetros en cada extremo, ¿cierto? Esa sería la nomenclatura. Por lo tanto, aquí lo que quiero reafirmar es que esto representa la zona de confinamiento, ¿estamos? Esto es obligatorio, ¿no es cierto? El primero va a 5 y esto es fuera de la zona de confinamiento, ¿no? Fuera de la zona de confinamiento. Y esto se produce en cada extremo. ¿Qué significa en cada extremo? Que esto de aquí es perfectamente simétrico, ¿de acuerdo? Lo que suceda de este lado es exactamente simétrico del otro lado, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que tengo una cara, ¿no es cierto? Libre, ¿ya? Esta es la cara libre. Aquí, repito, tenemos la zona de confinamiento, ¿no es cierto? Y esto es la zona central. Zona de confinamiento, zona de confinamiento, zona central. Muy bien. Y ya con esto entonces estaríamos casi listos para realizar nuestro primer ejercicio. Una adicional, o sea, una norma adicional que está en medio precisamente aquí. La 21533. Dice que en la zona de confinamiento, o sea, la zona 2 veces H, la zona de confinamiento, la distancia horizontal entre las ramas verticales del refuerzo transversal, ¿no es cierto?, no deben exceder los 300 milímetros o 30 centímetros. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una viga, ¿no?, estribada de esta manera y la distancia entre extremo y extremo de estribo es más de 300 milímetros, o sea, más de 30 centímetros, tendremos que colocar un gancho. ¿Está bien? Un gancho que nos permite entonces mantener una distancia menor a 30 centímetros de estribaje. Ya, eso es lo que nos indica la norma. Bien, vamos entonces ya con estos parámetros, ¿no es cierto?, a luego realizar un ejercicio. Bueno, lamentablemente no nos va a alcanzar a dar el tiempo para hacer un ejercicio, pero en la próxima clase plantearé ejercicios que sean necesarios. Me gustaría saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que hemos venido repasando sobre la conformación de el criterio de diseño por capacidad, que eso es lo primero que debemos reconocer, y luego la aplicación de la norma 060 con respecto al capítulo 21. A ver, vamos a las preguntas. Permítame un segundo, por favor. Ajá. El punto medio, profesor, es de 300 milímetros no comprendido. Ah, ya, ok. Ya, vamos a ver entonces. Aquí, permítame un segundo. Aquí. Bien, lo que nos dice la norma es lo siguiente. A ver, imaginémonos, ¿no es cierto?, que tenemos voy a poner aquí un estribo, ¿de acuerdo? De una viga, vamos a ponerla así. Así, una viga así, que tiene su estribado acá. ¿No? Imagínense que esta distancia es 50 centímetros, ¿ya? 50 centímetros. Entonces, lo que nos dice la norma es lo siguiente, que en las zonas de confinamiento, la distancia horizontal de las ramas verticales, dice, no deben tener un espaciamiento más de 300. Entonces, la distancia aquí, si esta distancia, ¿no es cierto?, si esta distancia de aquí, si esta distancia fuera, en este caso 25 centímetros, la distancia horizontal es menor que 30 centímetros. Entonces, no hay ningún problema. Pero si tuviéramos una viga chata, que puede suceder así, ¿no es cierto?, una viga chata que tendríamos, vamos a imaginarnos así, 6 varillas, que es lo que usualmente se coloca. Una viga chata pues es normalmente de 20 o 25 centímetros por 40 centímetros, normalmente, ¿ya? 40 centímetros. Entonces, esta distancia de aquí hasta acá, ¿no es cierto?, de aquí hasta acá tiene más de 30 centímetros, ¿de acuerdo? Más de 30 centímetros. Por lo tanto, la norma me dice que no puede, ¿no es cierto?, no puede quedar así libre, sino que tiene que haber un gancho
para que reduzca la distancia a una distancia que sea menor que 30 centímetros, ¿cierto? Si esto tiene 40, si le pongo un gancho a la mitad, entonces esto va a tener menos de 30, ¿no? Tendrá 20, 19, 18, no lo sé, pero debo colocar entonces y cumplir con esto. Eso es lo que me indica esta condición. La distancia tiene que ser menor que 300 milímetros o 30 centímetros, ¿ya? Bien. A ver si tenemos otra pregunta, ¿no? Ok, quedó claro. Muy bien, señores. No sé si tendremos otra inquietud, otra pregunta. Bueno, comenzaron 27 y tenemos 28. Dígame, David, la escuchamos. ¿Qué tal, profesor? He visto que en algunos planos colocan el primero a 5, como dijo, que es obligatorio o menor a 5 centímetros. Sí, Los sí. demás ya tienen su medida. Y el último viene, le dicen el resto a 15, a 20, a 25. En caso, supongamos que diga el resto a 25, pero tú estás colocando y te das cuenta que hay una distancia de 30, supongamos que no llega a 25. Entonces, ¿sería correcto adicionarle uno más o no? Porque en la clase pasada me enseñó de que el cortante en el medio es casi nulo o se acerca Sí, mucho a nulo. sí, ya esa es una cuestión, sí, ya le entiendo su pregunta. Vamos a hacer un pequeño esquema al respecto. Sí, lo que usted está planteando es lo siguiente, ¿no? De hecho, en una viga, ¿no es cierto? En una viga, vamos a imaginarnos de esta naturaleza, ¿cierto? Así. Entonces, pues, permítame un segundo. Ahí, ¿no? De hecho, la primera es a 5 y eso indica en cada extremo. O sea, aquí 5, ¿no? Y luego vendría, por ejemplo, vamos a ponerle 4, 4 a 10, y entonces tendríamos 4 a 10 acá, 3, 4. Y el resto a 25. Entonces, venimos normalmente, ¿no? Con uno, o sea, simétrico, siempre simétrico, ¿no? Con otro, y así simétrico. Y nos encontramos con que el de en medio, pues resulta siendo 30 centímetros, como usted dice, y este pasamiento es cada 25, ¿no es cierto? Y esto es 30. Entonces, si no difiere en más de 5 centímetros, no tenemos por qué añadirle en el medio, porque como usted bien dice, es cierto, en la parte central no tenemos, digamos, un efecto de cortante. El cortante se da precisamente aquí, en esta zona de confinamiento, ¿no? El cortante más, digamos, grave se da aquí porque tenemos una falla por tracción diagonal aquí. Entonces, no habría ningún problema si no difiere de 5 centímetros. Es decir, puede ser aquí, a veces nos encontramos con 20 centímetros, 22 centímetros, 25 centímetros, 26, 27, o sea, más o menos, este valor de aquí no va a cambiar. Pero si ya tuviéramos, por ejemplo, ¿no es cierto?, 28, 30, 35, podemos llegar hasta incluso hasta 40, ya valdría la pena colocar uno en medio, ¿cierto? Solamente para el cierre, ¿eh? Solamente para el cierre, o sea, uno de aquí. Si fuera 20, entonces ya estaríamos nuevamente en este rango, ¿ya? De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Ok, está bien. Y en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio precisamente con todos esos detalles, sobre todo el cálculo de los estribos y el número de estribos, ¿no? Cuántos estribos entran en la zona de confinamiento, y bueno, veremos algunos casos que corresponden ya a la parte cuantitativa. Bien, señores, eso sería todo. Les agradezco su participación, sus preguntas. Claro, es importante que ustedes siempre estén atentos a ellas para que no tengamos mayor inconveniente, ¿de acuerdo? Nos han ido varios alumnos. No hay problema, deben tener hambre. Ok. Bien, nos vamos a quedar allí, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima sesión, la próxima clase. Buenas noches a todos, gracias por participar, así que nos vamos con un cafecito. Gracias a ustedes, ¿sí? Gracias a ustedes, buenas noches. De igual modo, ustedes también cuídense, señores, no salgan, todavía no les toca la vacuna. Buenas noches, gracias.
Gracias también, Giacomo. Buenas noches, Natalie. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué pasó, Rosa? Todavía estamos acá, así que si hay algo que preguntar, para hacerlo, no hay problema. Rosa Daniela, Conde.